Bueno, pues vamos a dar inicio. Okay. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nuevamente les damos la bienvenida a las sesiones nacionales conjuntas organizadas por el Consejo Mexicano de Reumatología. Y el día de hoy tengo el verdadero placer de presentar a la doctora Leonor Adriana Barile Fabriz, que es la coordinadora del caso clínico que se presentará el día de hoy. La doctora pues, fue mi jefa desde el primer día que yo estuve de médico de base en siglo XXI. Y es alguien a quien se le estima mucho y se le extraña, y más en estos tiempos difíciles de pandemia se le ha extrañado muchísimo. La doctora tiene un currículum muy vasto. Sin embargo, las actividades más destacadas es que fue presidenta del Colegio Mexicano de Reumatología, también fue presidente del Consejo Mexicano de Reumatología, fue también el editor en jefe de la revista de Reumatología Clínica y es de las pocas maestras de la reumatología, una distinción muy importante en nuestro gremio. Los ponentes será el doctor César Hernández Pérez y el doctor Uriel Yosete Galicia Lucas, que son residentes de reumatología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La dejo, doctora Barile, y nuevamente le agradecemos su participación para engalanar nuestra sesión el día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Mario. Gracias al Consejo Mexicano de Reumatología, al cual le tengo un gran cariño, muy especialmente a Mónica Vázquez del Mercado y a Mario Pérez por permitirme participar en esta sesión, que como ustedes tratará de neumopatía intersticial en esclerosis sistémica progresiva. La neumopatía intersticial en esclerosis sistémica progresiva es una de las principales manifestaciones pulmonares en esta enfermedad. Su prevalencia es alta, alrededor del 50 al 60%, y desde luego confiere un muy mal pronóstico en los pacientes que la tienen. Su etopatogenia es muy compleja, participando el fibroblasto, el miofibroblasto con una serie de citocinas y enzimas que al interactuar conducen finalmente a fibrosis. Cuando ya hay manifestaciones, ya sea radiográficas o histológicas de la enfermedad, los tratamientos suelen no ser todo lo efectivos que nosotros quisiéramos y finalmente conducen a secuelas e incluso amenazan la supervivencia. Después, un pronóstico muy sombrío. Si los ciertos valores de las pruebas de funcionamiento pulmonar se mantienen, esto nos habla de que no hay evidencia de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, cuando estos valores, como la difusión de monóxido de carbono o la capacidad vital forzada, empiezan a disminuir, empieza entonces la evidencia de progresión de la enfermedad. Hay otros factores, nuestros ponentes los van a mencionar, como una duración mayor de 4 años, las variedades cutáneas difusas y la presencia de anticuerpos antitopoisomerasa 1 que también confieren un muy mal pronóstico. Sea como sea, la presencia de fibrosis pulmonar, de hipertensión arterial pulmonar y de participación pulmonar en general sigue siendo una de las manifestaciones más comunes a lo largo de los años y una de las que más se asocia a muerte, superada tal vez solamente por la crisis renal, que es cada vez más rara en su prevalencia. A continuación vamos a ver un caso clínico que es bastante representativo, con los aspectos más relevantes de la fisiopatología, el cuadro clínico, el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad. El caso clínico será presentado por César Hernández Pérez y la discusión por Uriel Josué Galicia Lucas. Ambos son residentes de reumatología de mi queridísimo Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y han hecho un esfuerzo grande preparando este caso para ustedes. Por lo tanto, los dejo con ellos para que disfruten de la presentación.
Hola, buenas noches. Mi nombre es César Hernández, soy residente de segundo año de Centro Médico Nacional Siglo XXI y pues damos un agradecimiento al Consejo Mexicano de Reumatología por brindarnos esta experiencia a los residentes y en especial agradecimiento a la doctora Leonor Barile por asesorarnos en el caso clínico que vamos a presentar y que finalmente es un caso representativo de una paciente con esclerosis sistémica y múltiples complicaciones, entre ellas una neumopatía intersticial. Ella actualmente pues, está en seguimiento por siglo XXI con última valoración al mes de marzo del presente año. Y pues vamos a comenzar. Esta paciente tiene alrededor de 42 años, es originaria y residente de aquí de la Ciudad de México. Unión libre, licenciatura en mercadotecnia, sin embargo, por el componente pulmonar y la esclerosis sistémica, pues actualmente ocupa en el hogar. Ella con religión católica y como antecedentes serofamiliares de importancia, tiene una madre con fibromialgia, además de hipotiroidismo secundario, tiroiditis de Hashimoto. Tiene también por parte de rama paterna antecedentes de SEA pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene una prima también con antecedentes de esclerosis sistémica y también complicación con neumopatía. Dentro de otros antecedentes personales de relevancia, los quirúrgicos, 3 cirugías, una estética, la más antigua, en nariz y mentón, realizada en 1996, posteriormente una complicación ginecobstétrica con un huevo muerto retenido en el 2014 que ameritó legrado uterino instrumentado y finalmente una resección de quiste de cuello con aparente benignidad por reporte histopatológico en el 2015. Esas 3 cirugías sin aparentes complicaciones posoperatorias. Traumáticos, pues fractura de costillas, 3, esto secundario a una contusión por algún accidente, tiene alcoholismo y tabaquismo positivo, mismo que fueron pues suspendidos a partir del diagnóstico de esclerosis sistémica, un índice tabáquico de 1.2 y el alcoholismo ocasional aproximadamente por 20 años. Afortunadamente la paciente no pasa. Permítanme. Afortunadamente, la paciente no tiene antecedentes crónico-degenerativos para diabetes mellitus, hipertensión arterial, alguna cardiopatía o algún antecedente oncológico. Y pues vamos a empezar con el padecimiento. Ella lo inició a inicios del 2016 con cambios dermatológicos de predominio en manos de forma bilateral y que estaban caracterizados por la presencia de edema en piel, en dorso de las manos, de forma bilateral. A su vez, y en el transcurso de los próximos 4 o 6 meses, la paciente desarrolló engrosamiento cutáneo de predominio en falanges, principalmente del segundo al cuarto dedo, tanto en mano derecha como en la mano izquierda, que condicionaba pues limitación en arcos de movilidad, específicamente a la flexión y al cierre del puño. Posteriormente, la paciente desarrolló fenómeno de Raynaud trifásico, pero afortunadamente no había datos en relación a ulceración digital. En los próximos 7 a 8 meses, la paciente presentó además cambios en coloración asociados a hiperpigmentación e hipopigmentación. También refirió síntomas generales, principalmente astenia, adinamia y mialgias, además de pérdida ponderal de 4 kilogramos en 2 meses aproximadamente, de forma no intencional. Sin embargo, se agregan manifestaciones gastrointestinales asociadas a pirosis y reflujo gastroesofágico, pero que afortunadamente no alteraban la deglución y no limitaban su alimentación. Por otra parte, se agregan manifestaciones oculares, principalmente con sensación de cuerpo extraño. Sin embargo, no había datos en relación a fotofobia o disminución en la agudeza visual o alguna patología oftálmica. Algo relevante es que en los primeros 12 meses, posterior al inicio de la sintomatología, esta progresión cutánea se extendió de forma ascendente de manos, antebrazos, principalmente en cara lateral y también en antebrazos y tórax en tercio superior,
en menor medida el tórax posterior, además de afectación en la región facial de predominio región frontal. Además, en este primer año aproximadamente, la paciente desarrolló pues prácticamente de forma rápida manifestaciones respiratorias ya en el 2017 y que estaban caracterizadas por tos seca, además de disnea de esfuerzos. Esto en conjunto con las manifestaciones gastroesofágicas, dermatológicas y la sintomatología general, pues hicieron llegar a la paciente a valoración médica por reumatología del medio privado, que de acuerdo a la sospecha diagnóstica, pues realiza estudios inmunológicos, entre ellos anti-CCL70, con un resultado de 427 unidades por mililitro, que de acuerdo a la basal, pues reportaba un resultado positivo. En ese contexto, la paciente pues cumplía criterios para esclerosis sistémica, variedad difusa, y pues el diagnóstico se hizo en el año 2017 y específicamente en el mes de febrero. De esta manera, Reumatología de Medio Privado decide inicio de tratamiento con esteroide a dosis de 50 miligramos al día de prednisona, azatioprina 50 miligramos cada 24 horas durante 2 meses. Sin embargo, aparentemente la paciente con intolerancia y algunos efectos hematológicos no referidos, por lo cual se cambió el tratamiento inmunosupresor con ácido micofenólico a dosis ascendente de 500 miligramos hasta 2 gramos al día. Eso se realizó durante un lapso de 3 meses. Sin embargo, la paciente con intolerancia gastrointestinal deja el tratamiento por decisión propia durante 8 meses y se incluye en un protocolo ajeno al hospital, al servicio de reumatología, y se incluye en un protocolo brasileño con administración de dosis altas de vitamina D. Realmente durante esos 8 meses desconocemos la valoración de la paciente, su seguimiento, el tipo de estudios que se le hayan realizado o la mejoría o incluso el empeoramiento. Sin embargo, después de esos 8 meses, pues fue evidente el deterioro en la clase funcional y el deterioro respiratorio que hicieron que la paciente llegara nuevamente a institución médica, específicamente al Hospital General de México, donde pues realizan protocolo de estudio con estudios de extensión de gabinete como radiografía de tórax y tomografía de alta resolución, además de ecocardiografía, y determinan la presencia de neumopatía intersticial e hipertensión arterial pulmonar. Cabe destacar que la paciente en ese momento contaba con un ecocardiograma transtorácico, reportando una PSAP de 50 milímetros de mercurio. Y de esta forma se decidió por el Hospital General de México, el Servicio de Reumatología, inicio de tratamiento inmunosupresor. De acuerdo a la intolerancia de micofenolato, se inicia ciclofosfamida a dosis de 1 gramo de forma mensual durante 7 dosis, con una dosis acumulada de 7 gramos a julio del 2019. Eso quiere decir que fue aproximadamente en noviembre cuando el Hospital General de México valoró a la paciente e inició este tratamiento inmunosupresor. Además, y en el contexto de la hipertensión arterial pulmonar, pues se decidió administración de tratamiento médico con sildenafil a dosis de 25 miligramos cada 12 horas. Continuó con esteroides de Flazacort, 21 miligramos cada 24 horas. Pregabalina, cinitaprida, inhibidor de bomba de protones en el contexto de la alteración gastroesofágica, además de citalopram, y esto debido a que la paciente también tenía un trastorno depresivo concurrente. Sin embargo, y de acuerdo a pertenencia al Instituto Mexicano del Seguro Social y ser derechohabiente, se envió al Centro Médico Nacional Siglo XXI a mediados del año 2019. Nosotros cuando la recibimos fue en julio exactamente, se le realiza su historia clínica y de acuerdo al diagnóstico pues se decide la realización de estudios complementarios, específicamente una radiografía de tórax y una tomografía de alta resolución. Y aquí en la radiografía de tórax posterior anterior, lo más representativo pues es lo que están viendo en la pantalla. Tejidos blandos y óseos sin alteraciones,
con aparente crecimiento de cavidades. Vemos la tráquea central, incluso podemos observar un poco la bifurcación, la carina y el inicio de los bronquios principales. Y en relación al parénquima pulmonar podemos ver de forma representativa patrón en vidrio deslustrado de predominio bilateral, sobre todo en la región pulmonar izquierda y de predominio bibasal. Se realiza, por otra parte, esta tomografía de alta resolución. Vamos a mostrar los siguientes cortes, donde específicamente se va observando en ese corte axial la presencia de cambios asociados a patrón en vidrio deslustrado de predominio basal bilateral, como lo vemos en la siguiente imagen, asociado a pérdida de la arquitectura a expensas de engrosamiento del intersticio interlobulillar, subpleural y peribroncovascular, asociado además a bronquiectasias de tipo varicoso por tracción, coexistiendo además con zonas de panalización y áreas en vidrio deslustrado. En este patrón, pues, se puede observar un patrón completamente generalizado en los dos campos pulmonares, y en relación a la silueta cardíaca no se ven crecimiento de cavidades derechas o izquierdas, sin embargo sí con presencia de derrame pericárdico discreto, con una separación de hojas reportado por estudio de gabinete de 7 milímetros que no comprometía el estado hemodinámico de la paciente. El resto de las estructuras estaban sin alteraciones. Entonces, en junio y julio la valoramos y se decidió inicio de anti-CD20. Realmente no tenía alguna contraindicación para inicio de rituximab. Se envió además al servicio de gastroenterología. Algo que también se observó en la tomografía era dilatación esofágica de aparentemente 25 milímetros. Y el servicio de gastroenterología nos permitió la realización de una serie esófago-gastroduodenal, además de mantometría. Y por nuestra parte, pues decidimos inicio de anti-CD20 con una dosis de 1 gramo el 22 de agosto del 2019, 15 días posteriores, administración de otro gramo el 5 del 09 del 19 y posterior revaloración de la paciente al mes de octubre. Durante administración de rituximab, la paciente no tuvo efectos adversos. Sin embargo, en su valoración posterior había persistencia de sintomatología respiratoria. Cabe mencionar que ella ya utilizaba oxígeno suplementario aproximadamente a 5 litros por minuto y esa persistencia de sintomatología le condicionaba mayor requerimiento de oxígeno. Por tanto, el Servicio de Reumatología del Siglo XXI decide inicio de inhibidor de calcineurina con tacrolimus a dosis de 3 miligramos al día. Estas son las pruebas de funcionamiento pulmonar que se le realizaron a la paciente durante su valoración en siglo XXI y tenemos una espirometría en primera instancia donde se reporta en rojo la capacidad vital forzada de 57%, 2.3 litros, con una fracción de una FEV1 del 69% y además un patrón restrictivo. Se confirmó esta alteración con una pletismografía que reportaba este patrón restrictivo pues grave, sin respuesta a broncodilatador y además con una DLCO con disminución significativamente grave. Por otra parte, la paciente pues también tuvo seguimiento por neumología en medio privado y este servicio decidió el inicio de antifibrótico con nintedanib a dosis de 150 miligramos cada 12 horas. Este tratamiento lo llevó aproximadamente la paciente durante 3 a 4 meses, pero pues por su elevado costo se descontinuó la administración del medicamento. Por otra parte, en noviembre del 2019, en el IMSS la valoró también neumología. Ellos pues confirmaron la hipertensión arterial pulmonar moderada. No cambió el tratamiento
inmunosupresor que estaba detallado por reumatología, y en ese momento la paciente continuaba con oxígeno a 5 litros por minuto. Además, la enviamos al servicio de trasplantes. Sin embargo, de acuerdo a la hipertensión arterial pulmonar, pues la paciente no era candidata a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Ese es el ecocardiograma que se le realizó. Tenía una PCP de 50 milímetros de mercurio que no variaba con el realizado en el Hospital General de México, con una FEBI del 67% sin dilatación en cavidades izquierdas o derechas, pero sí con un derrame pericárdico ligero que lo observamos también en la tomografía de alta resolución. No había masas ni cortocircuitos. Y de acuerdo al abordaje DETECT, pues también se realizó un cateterismo cardíaco que reportó además la hipertensión pulmonar moderada. No tenemos específicamente los milímetros de mercurio, pero bueno, tenía además un gasto cardíaco de 7.7 y un índice cardíaco de 4.1. Cabe destacar que esta paciente, después de 3 meses de administración de anti-CD20, pues tuvo un internamiento que estuvo condicionado por bronquiectasias infectadas, sepsis de foco pulmonar, una infección de vías urinarias con desarrollo de E. coli B por urocultivo y que ameritó tratamiento con carbapenémico durante 10 días. Sin embargo, durante su internamiento, con hemoglobinas de 5.4 gramos sobre decilitros, se transfundió aproximadamente 2 concentrados eritrocitarios y se abordó la anemia, que en ese momento era normocítica normocrómica. Se le hizo una endoscopía y una colonoscopía, esta última sin alteraciones, pero la endoscopía con probable esófago de Barrett, un Praga M3C0. Y de acuerdo a la no evidencia de un sangrado activo en la endoscopía, gastroenterología indicó una cápsula endoscópica donde se determinó la presencia de úlceras duodenales. Esa es la panendoscopía con la evidencia del esófago de Barrett y que se tomó una biopsia con envío al servicio de histopatología. En marzo del 2020, la paciente, aún con engrosamiento cutáneo, un Rothman de 34 puntos y con persistencia de sintomatología respiratoria a pesar del tratamiento médico instaurado. Ella, cuando estuvo internada, pues por obvias razones se suspendió tacrolimus y 3 meses después, en su revaloración, se decidió reinicio del mismo a dosis de 1 miligramo cada 8 horas y prednisona 7.5 miligramos al día. Sin embargo, pues debido a la pandemia, la paciente desafortunadamente perdió un seguimiento en los próximos 6 meses aproximadamente y tuvo algunas complicaciones pulmonares que ameritaron tratamiento antibiótico ambulatorio y esto secundario de bronquiectasias infectadas que ya estaban evidenciadas en la tomografía de alta resolución. Y también tuvo múltiples internamientos en admisión continua debido a dificultad respiratoria e incremento de requerimiento de oxígeno hasta dosis de 10 a 15 litros por minuto, descartando presencia de SARS-CoV-2 o alguna otra patología infecciosa de origen viral. Esta es la radiografía, la última que tenemos un año posterior, donde sí vemos un incremento en el patrón en vidrio deslustrado de forma generalizada en los 2 campos pulmonares, sin presencia de derrame pleural. Los ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos están conservados, con presencia además de cardiomegalia. Las demás estructuras, vasos, aorta, sin alteraciones, pero sí con sugerencia de la rectificación de la pulmonar. Y esta es la última tomografía de alta resolución que se le tomó a la paciente. Sí hay algunos cambios en relación a progresión. Si vemos en el lado derecho, el patrón en vidrio deslustrado es más evidente que en la del 2019. Es bilateral, de predominio en lóbulos inferiores. Y aquí ya podemos ver engrosamiento intersticial, interlobulillar, además de algunos quistes y bronquiectasias por tracción de forma cilíndrica, además de bronquiectasias de tipo varicoso. Las cavidades cardíacas derechas e izquierdas sin alteraciones y en este momento no tenía presencia de derrame pericárdico significativo.
La última valoración que tuvo la paciente formal en siglo XXI fue en el 2021. Ella tuvo una mejoría en el engrosamiento cutáneo, se le calculó el Rodnan con 20 puntos y afortunadamente no tenía mayor deterioro respiratorio. Sin embargo, se determinó hipotiroidismo primario por pruebas de función tiroidea. Previo consentimiento informado, pues se tomaron las siguientes imágenes de la paciente, donde se ve claramente el engrosamiento en el tercio superior del tórax anterior, asociado a zonas de hiperpigmentación e hipopigmentación, y también engrosamiento cutáneo y cambios de coloración tanto en brazos como en antebrazos. En las manos es un poco menos el engrosamiento cutáneo. Afortunadamente el fenómeno de Raynaud ha mejorado y no tiene úlceras digitales hasta el momento. Esos son los parámetros bioquímicos. Realmente durante su seguimiento en el último año y medio, la paciente con función renal conservada, sin alteraciones en pruebas de funcionamiento hepático, con líneas celulares dentro de parámetros de la normalidad, solamente la hemoglobina, que ahorita está en 11.5, pero que no ha descendido más y tampoco se ha evidenciado un sangrado de tubo digestivo activo. Esas son las pruebas de funcionamiento tiroideo que pues decidieron el inicio de tratamiento con levotiroxina. Finalmente, pues la paciente al día de hoy tiene diagnósticos de esclerosis sistémica, variedad difusa, complicada con neumopatía intersticial, hipertensión arterial pulmonar, además de manifestaciones gastroesofágicas con reflujo gastroesofágico, sangrado de tubo digestivo bajo inactivo, hipotiroidismo primario y el probable esófago de Barrett, además de trastorno depresivo pues ya crónico actualmente en tratamiento. Ese es su tratamiento farmacológico. Al mes de marzo, dosis de 5 miligramos de prednisona al día, tacrolimus 1 miligramo cada 8 horas, además de inhibidor de fosfodiesterasa, inhibidor de bomba de protones, cinitaprida, oxígeno suplementario ya con disminución a comparación del mes de diciembre a 10 litros por minuto y levotiroxina a dosis de 25 miligramos cada 24 horas. Tiene una próxima valoración en 3 meses la paciente y bueno, es un caso bastante representativo de neumopatía intersticial y en este momento le doy la palabra a mi compañero Uriel, quien va a darnos información sobre esta patología. Muy buenas noches. Vamos a empezar. Mi nombre es Uriel Galicia, soy R2 de Centro Médico Nacional Siglo XXI y vamos a empezar con es un tema muy extenso. Traté de buscar lo más conciso en cuanto a este tema de la neumopatía intersticial en esclerosis sistémica. Pues antes hay que tener en cuenta bien presente lo que es la esclerosis sistémica. Algo que sabemos es que pues, es un trastorno inflamatorio sistémico caracterizado por daño vascular, inflamación, fibrosis de la piel y también de órganos internos. Es una enfermedad rara, se estima que hay una incidencia de 10 a 50 casos por millón de personas. La prevalencia conocida es de 40 a 340 casos por millón de personas. Y si vemos esta imagen que es obtenida del Nature, nos habla que es una enfermedad pues multisistémica. El órgano más afectado pues es a nivel gastrointestinal. Vemos que hay un 90% de los pacientes tienen una manifestación gastrointestinal, pero las que confieren mayor mortalidad es la enfermedad intersticial pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar. Es por eso que pues, los enfoques de tratamiento van dirigidos a tratar de disminuir pues, estas complicaciones o al menos tratar de evitar la progresión. Las manifestaciones pulmonares en general en las enfermedades del tejido conectivo a nivel pulmonar pues, pueden afectar al parénquima, la pleura, la vía aérea o la vasculatura. Dentro del parénquima, pues entra lo que es la enfermedad pulmonar intersticial.
Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial pues constituye una serie de afecciones clínicas, radiológicas y de la función respiratoria que afectan a una estructura anatomopatológica que es ese tejido conectivo que funciona de sostén para el parénquima pulmonar. Entonces, de este lado vemos un gráfico que pues nos habla a qué nivel se afecta, dependiendo de la enfermedad, el tejido conectivo que se tenga, se va a afectar qué porción del pulmón se afecta, ¿no? Las que más afectan el parénquima pulmonar, o en este caso la enfermedad pulmonar intersticial, pues es la esclerosis sistémica y lo que es las miopatías inflamatorias. Son estas enfermedades que más afectan el intersticio pulmonar. Se sabe que el riesgo de la población general de desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial es del 0.9%. Hay 150 causas alrededor que causan enfermedad pulmonar intersticial. De ellas solamente en el 35% se logra identificar un agente causal y se dice que hasta un 21% pudiera tener una etiología autoinmune. De un 70 a 90% de los pacientes con esclerosis sistémica presentan una afección intersticial. De este gran porcentaje, pues casi la mitad tiene anomalías subclínicas y de un 40 a un 70% desarrollan anomalías en las pruebas de función respiratorio que se traducen con manifestaciones clínicas. Fibrosis significativa solamente en el 25% y se ha observado que en los pacientes con esclerosis sistémica hasta en un 90% pues suelen tener cambios en las autopsias a nivel de lo que es el pulmón. Aquí vemos pues una serie de factores de riesgo que van a predisponer a un paciente con esclerosis sistémica a desarrollar enfermedad pulmonar intersticial. Hay factores demográficos como es los afroamericanos, las mujeres, factores genéticos, factores clínicos como es la forma cutáneo difusa, las úlceras digitales, que haya presencia de afección cardíaca, hipertensión arterial pulmonar, larga duración de la enfermedad y que los pacientes cuenten con un puntaje de Rodnan alto al inicio de la enfermedad. Hay anticuerpos que también se asocian con el desarrollo de esta manifestación, como es antitopoisomerasa 1, los anticuerpos anticardiolipina, anti-RO, anti-TH2 y nuevos biomarcadores que se sabe que actualmente participan en la fisiopatología de la enfermedad, como es la interleucina 6, 34, quimiosinas como el ligando 4 y 18, tenasina C, biomarcadores inflamatorios como el amiloide sérico A o el surfactante D. En cuanto a la fisiopatología, pues actualmente sigue todavía en investigación. Tenemos pues dos diagramas aquí, en el que estuviera al lado derecho de ustedes, pues vemos que siempre va a haber un factor desencadenante que condiciona una lesión ya sea en la vasculatura o en el parénquima pulmonar. Se han puesto diversas causas como exposición a tóxicos. Aquí vemos al sílice, orgánicos, virus. Estos van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria pues va a traer a múltiples citocinas y también a múltiples quimiosinas. Va a participar también la célula B, que se va a encargar de producir interleucina 6. La interleucina 6, como la célula B, van a desencadenar que los fibroblastos se transformen en miofibroblastos. Los miofibroblastos pues se van a encargar de sustituir ese intersticio por mayor cantidad de matriz extracelular. Esto se produce un círculo vicioso en el cual se activan los macrófagos, atraen más factor de crecimiento transformante beta, que lo que va a hacer pues es producir más fibrosis, una cicatrización a nivel del pulmón. Entonces aquí de manera más simplificada pues el daño puede ser a nivel vascular, a nivel del epitelio pulmonar, van a venir a participar diversas citocinas, factores de crecimiento, factores de coagulación, van a condicionar que el fibroblasto cambie a miofibroblasto. Este miofibroblasto va a traer mayor matriz extracelular, que ya no se va a remodelar, se va a convertir en un tejido cicatrizal y por último, pues se transforma en fibrosis o se fibrosa ese pulmón. La realidad es que el cuadro clínico es muy vago. Generalmente los pacientes son asintomáticos. Solamente en enfermedades muy avanzadas, pues vamos a tener que el paciente refiere pérdida de peso
o hay sensación de fatiga crónica o disnea de medianos a grandes esfuerzos. Y ya en estadios más avanzados, pues vemos la presencia de acropaquia. Algo que nos dicen al menos los neumólogos es que a pesar de que nosotros pudiéramos inferir que la enfermedad pulmonar intersticial tiene un fuerte componente por la misma enfermedad, siempre debemos descartar otras etiologías secundarias, ¿no? Preguntar siempre antecedentes heredofamiliares, si hay presencia de hábito tabáquico, la historia ocupacional o laboral, como ya veíamos, pues hay desencadenantes como el sílice, si ha estado el paciente expuesto a ciertos fármacos, la radioterapia, si hay coexistencia de alguna otra enfermedad sistémica, y pues actualmente con esto de la pandemia, pues sabemos que la neumonía por SARS-CoV-2 en los pacientes también deja como secuela una enfermedad pulmonar intersticial en los pacientes. Entonces, siempre antes de atribuirle per se a un paciente con esclerosis sistémica a la enfermedad pulmonar intersticial, hay que excluir también otras causas. Aquí se ve un poco pintoresco, pero en realidad lo que buscaba es que pareciera un semáforo. Vemos en verde lo que más nos va a apoyar para el diagnóstico, como es el examen físico, la tomografía de alta resolución, que es el estándar de oro, y las pruebas de funcionamiento pulmonar que tienen un peso similar a lo que es la tomografía axial de alta resolución. Por otro lado, en amarillo vemos aquellos estudios que pueden ser prometedores o que incluso hay quienes les confieren un valor pronóstico para el desarrollo de la enfermedad o para el seguimiento, como es el ultrasonido pulmonar y el realizar una capilaroscopía. Y vemos pruebas que en realidad pues nos traducen muy poca utilidad, como es el lavado broncoalveolar y la realización de una biopsia, ya que no son tan necesarias. Generalmente el lavado broncoalveolar se realiza para excluir un proceso infeccioso y se ha visto que la biopsia tiene una especificidad y una sensibilidad muy alta con el patrón tomográfico que nosotros tengamos. Entonces, en realidad no son estudios que sean muy importantes para enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica. Puede que para otro tipo de enfermedades pulmonares intersticiales pues sean de mayor relevancia. Entonces, sabiendo que el estándar de oro pues es nuestra tomografía axial computarizada, pues ya mencionábamos que hasta un 90% de los pacientes en las autopsias pues pueden mostrar una alteración pues puede encontrar una alteración en el pulmón. Entonces veremos que algún paciente que tiene esclerosis sistémica, pues si solicitamos una tomografía debemos de ver que sea de alta resolución, de preferencia que sean cortes en expiración. Hay que solicitar cortes también en decúbito ventral y pues no es necesario el contraste endovenoso en estos pacientes. ¿Por qué pedimos una tomografía de alta resolución? Pues aquí vemos 3 distintos cortes, 10 milímetros, 5 milímetros y 1 milímetro, ¿no? Entonces, en un corte de 10 milímetros, pudiéramos pensar que el paciente tiene imagen en vidrio deslustrado. Sin embargo, acercando un poco más la imagen, pues encontraremos unas pequeñas imágenes quísticas que nos traducen en realidad panalización. Entonces, los cortes deben de ser muy finos. Otra característica que debe tener los estudios es que en realidad pues se alcanza a visualizar, refieren un poco mejor el parénquima pulmonar en expiración. ¿Cómo sabremos que una tomografía está realizada en expiración? Pues se alcanza a ver un aplanamiento, como señala esta línea roja, esta flechita roja de la tráquea, ¿no? Entonces, aquí en inspiración pudiera darnos la apariencia de un pulmón normal, pero cuando se hace en expiración, pues alcanzamos a ver unos pequeños cambios aquí subpleurales, ¿no? Que son mínimos, pero debemos de pedir una tomografía también en expiración. Ahora, en aquellos pacientes que tienen muy pequeños cambios, esta es una tomografía tomada en decúbito dorsal. Entonces, pues nosotros pudiéramos pensar que aquí, como señala esta línea roja, permítame. Aquí, como señala esto, pudiéramos pensar que hay una imagen en vidrio deslustrado, pero cuando el paciente se pone en decúbito ventral, pues desaparece esa imagen, ¿no? Se dice que hay un poco de ectasia pulmonar, lo que da esa apariencia. Entonces, para poder excluir esto, también se debe tomar la tomografía en decúbito ventral.
Hay pacientes en los que esa imagen va a persistir a pesar de que se ponga en decúbito ventral, como vemos aquí, esta imagen subpleural de vidrio similar al vidrio de ilustrado, pues a esto sí se le atribuye propiamente que se trata de enfermedad pulmonar. Ahora, ¿qué patrones esperamos nosotros encontrar en una tomografía? Tradicionalmente, como veremos más adelante, hay imágenes que traducen un patrón que es irreversible, como es el de neumopatía intersticial usual, y hay un patrón que es en vidrio deslustrado, que generalmente se ha asociado a inflamación y que generalmente es el que tratamos con inmunomoduladores. Los parámetros tomográficos pues son muy variados, no es específico uno de otro. Podemos encontrar un patrón septal, como vemos en esta primera imagen, un patrón reticular, de sobre todo afección subpleural, un patrón nodular difuso en una tomografía, con la clásica imagen en vidrio deslustrado, que es lo que está señalando pues estas flechas blancas en la imagen. Hay otros patrones como el patrón quístico o en panal de abejas. Generalmente se dice que cuando hay más de 3 quistes en una tomografía axial computarizada de alta resolución se puede hablar de panal de abejas, o también podemos encontrar imágenes en consolidación, principalmente en la neumonía crónica organizada, que también es un tipo de enfermedad pulmonar intersticial, y en este caso pues vemos una gran bronquiectasia que puede estar tanto en el patrón de vidrio deslustrado como en el patrón quístico o de fibrosis. Ahora, hay dos grandes patrones en general. Estos patrones pues se conocen desde que se empezó a estudiar, la neumopatía intersticial idiopática, y entonces se dividió en dos grupos, el de neumopatía intersticial no específica y el patrón de neumonía intersticial usual. Generalmente se ha pensado que este patrón de neumonía intersticial no específica traduce inflamación, a diferencia del otro patrón que traduce más fibrosis, y se dice que este patrón puede preceder a la enfermedad en meses o años. Se ha asociado, como veremos más adelante, con un pronóstico más favorable, mayor sobrevida. Tiene mayor afección por el predominio basal, pero también por la zona media del pulmón. No suele afectar a la porción subpleural. Vemos esta línea subpleural se respeta, a diferencia del patrón que vamos a ver en panal de abejas, que suele afectar a la porción subpleural. Lo más característico siempre va a ser el vidrio esmerilado, y la afección suele ser bilateral y simétrica, como vemos en ambas imágenes. Puede haber bronquiectasias por tracción. Encontrar panalización es muy raro, pero ambas imágenes pueden coexistir también, y pues el compromiso también suele ser centropulmonar. Suele respetar, como les decía, la porción subpleural. Por el otro lado tenemos el patrón de neumopatía intersticial usual. Este pues se ha asociado tradicionalmente a más fibrosis, tiene una alta correlación con la histología, es por eso que en realidad casi no se realiza biopsia. Se dice que tiene un gradiente ápico-basal, en el cual pues la base está los ápices están en menor medida afectados con respecto a las bases. Entonces nosotros vemos que en las bases pues hay mayor panalización, mayor cantidad de áreas quísticas, y es asimétrico, ¿no? En el 25% de los casos suele ser asimétrico, y algo que encontramos y algo que no vemos aquí pues es esa tradicional imagen en vidrio deslustrado. En esta imagen pues se ve un poco mejor. Vemos lo que son las bronquiectasias por tracción. Aquí se visualiza esta bronquiectasia por tracción. Vemos esta área de panalización, que son 3 o más áreas quísticas, y pues vemos que afecta lo que es la porción subpleural del pulmón, a diferencia de la imagen en vidrio deslustrado, que suele respetar esta porción del pulmón. Ahora, ¿por qué se ha dividido estos dos patrones de neumopatía intersticial usual y neumopatía inespecífica y la usual? Pues vemos que la neumopatía intersticial usual se ha asociado a mayor mortalidad con respecto a la no específica. Esta es una tabla de Kaplan-Meier. Pues vemos eso, la supervivencia a cerca de 192 meses, pues vemos que es menor, casi del 50%,
en estos pacientes que tenían neumopatía intersticial usual con respecto a aquellos que tenían la no específica. El patrón no corresponde tanto a esto, pero el patrón de neumopatía intersticial usual corresponde más a artritis reumatoide, y vemos también que aquellos pacientes que no tienen este patrón de neumopatía intersticial usual, pues tienen una mayor supervivencia en el caso del no específico. Entonces, por eso esa clásica diferenciación entre los dos patrones. En el caso de esclerosis sistémica, en el 80% de los pacientes va a predominar este patrón de neumopatía intersticial no específica, y solamente vamos a encontrar el 10% de los pacientes van a presentar este patrón de neumopatía intersticial usual. Y pues estas eran unas imágenes por si alguien se animaba a participar o a tratar de describirnos en estos tres patrones para que no fuera tan monótono. Si alguien pudiera participar, no sé, el doctor Pérez, si nos pudiera auxiliar. Y si alguien quiere participar, puede levantar la mano o escribir su definición en el chat, también lo pueden hacer, en las figuras A, B y C. Si alguien quiere hacerlo. Nada más si alguien pues nos pudiera apoyar en qué patrón es el que observan en la imagen A, B o C, o qué es lo que más caracteriza pues a estas imágenes. Ya contestaron, aquí dice que la A es un panal de abeja. También alguien más dice que el primero es panal de abeja. El B la ponen como no específica. Bueno, pues así como acertadamente dicen, pues en la imagen A pues vemos un patrón de neumopatía intersticial usual, en el cual pues hay una afección en panal de abejas o quística, predomina la afección subpleural, una gran cantidad de fibrosis. En la imagen B pues vemos esa clásica imagen en vidrio deslustrado, vemos esa pequeña línea negra que es la no afección subpleural que hay, es más afección centrolobular simétrica. Y por el otro lado, en la imagen C vemos un patrón que se conoce como neumonía crónica organizada, que en realidad pues en esclerosis sistémica es muy rara y solo hay pues reportes de casos, ¿no? El patrón que se ha asociado tradicionalmente a mayor mortalidad pues es este patrón de fibrosis o neumopatía intersticial usual, mayor inflamación. Tradicionalmente pues el no específico es el que se ha asociado. Ahora, como veíamos, aparte del estándar de oro que es la tomografía, las pruebas de funcionamiento pulmonar van muy de la mano. Se utiliza lo que es la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono, y pues generalmente el punto de corte para hablar de normalidad es más del 80%. Entonces, habitualmente en un paciente que de reciente diagnóstico, pues también le pedimos las pruebas de funcionamiento pulmonar. Y como veíamos en la imagen del semáforo, pues la capilaroscopía, tanto el ultrasonido pulmonar, pues son predictores. Se ha visto pues en los pacientes que se puede observar en los pacientes con esclerosis sistémica, un 90% tienen alteraciones en la capilaroscopía. Lo que más se ha relacionado como predictor para el desarrollo de neumopatía intersticial o de mayor asociación, pues la pérdida de capilares o los capilares gigantes, y solamente es un predictor. En el otro lado, pues tenemos al ultrasonido pulmonar. Se ha estudiado como una técnica que puede ser prometedora debido a que se expone al paciente a una menor radiación. Lo que se busca aquí, pues, es las líneas B. A mayor cantidad de líneas B, pues hay mayor afección en el pulmón, y también sirve como un predictor y pudiera ser de utilidad en el seguimiento también de los pacientes. Ahora, en esta veremos que a lo largo de los años, pues, se ha enfocado, al saber que es la principal causa de mortalidad, se han hecho pues una gran cantidad de estudios para saber cuál es el fármaco que es más eficaz. Y algunos de los primeros que se realizaron fueron con la ciclofosfamida. Pues el Scleroderma Langenstui 1, pues se realizó, y también como en EULAR 2009 se han realizado un estudio, ellos encontraron una mejoría en la capacidad vital forzada, menor cantidad de engrosamiento cutáneo y menor cantidad de disnea.
aunque a los 2 años, pues este efecto desapareció. Posteriormente se hizo otro estudio que se conoció como el escleroderma Langstroth 2, pues el cual comparó micofenolato con ciclofosfamida. En realidad, pues la capacidad vital forzada en este estudio, la mejoría permaneció muy similar entre un 2 y un 3%. Lo que se encontró es que el micofenolato se toleraba mejor y tenía un menor perfil de toxicidad. Se han realizado algunos estudios con azatioprina como un agente alternativo, pero habitualmente es un tratamiento de mantenimiento o se suele utilizar en aquellos pacientes que no toleran la ciclofosfamida o el micofenolato. Actualmente, pues el rituximab es una opción de tratamiento. Se ha encontrado que también hay una menor disminución de la capacidad vital forzada. No todos los estudios apoyan esto y se ha tomado como un fármaco de segunda opción. También vemos que se han realizado estudios con antifibróticos. Estos pues van enfocados principalmente a la forma idiopática y pues al menos el que está probado en esclerosis sistémica es el nintedanib. En este estudio que salió en 2019 en el New England, pues se vio que había una disminución de la capacidad de vital forzada de 41 mililitros en aquellos pacientes que se encontraban en tratamiento con nintedanib respecto a aquellos pacientes que se encontraban con el placebo. También una opción de tratamiento pues es el trasplante autólogo de células madre. Hay 3 grandes estudios y en estos estudios no estaban enfocados tanto a la mejoría pulmonar. Sin embargo, se encontró como un punto secundario que mejoraba lo que era la capacidad vital forzada, ya que a estos pacientes se les realizaba pruebas de funcionamiento pulmonar. El trasplante pulmonar, pues en realidad hay series de casos. Solamente se ha encontrado que el 1.1% de pacientes que tienen esta afección se han trasplantado. La supervivencia es baja y mucho tiene que ver la poca tolerancia oral y también el hecho de que la mortalidad incrementa lo que es el primer año. ¿Cuándo vamos a iniciar el tratamiento? Ese estudio salió en 2013. Ellos dividieron a los grupos en una enfermedad limitada y una enfermedad extensa. Esto basado en la tomografía y en la capacidad vital forzada. Veíamos que una capacidad vital forzada mayor del 70%, pues con respecto a la que era menor del 70%, tenía una mayor sobrevida, al igual que una afección en la tomografía menor del 20% con respecto a la enfermedad extensa del más del 20%, pues también tenía una mejor sobrevida. Y hablando de manera general, tanto de la tomografía como de la capacidad vital forzada, la enfermedad limitada con respecto a la enfermedad extensa, pues tenían mayor sobrevida. Entonces se decidió utilizar esto como punto de corte tradicionalmente. Hablamos de enfermedad extensa, más del 20% en tomografía y menos del 70% de capacidad vital forzada. Este es un algoritmo del Lancet. Aquí traté de recortar para poner la parte más importante. Entonces nosotros tenemos un paciente con enfermedad limitada. Buscamos factores de progresión. No hay, pues realizamos pruebas de función pulmonar cada 3 a 6 meses. Si ya tenemos un paciente que tiene enfermedad extensa, decidimos iniciar tratamiento. De aquí empezaremos con una monoterapia, si es que nosotros encontramos una imagen en vidrio deslustrado, que generalmente pues se ha asociado con inflamación. Entonces, si nosotros tenemos una imagen en vidrio deslustrado, podemos escoger por alguna de los tratamientos de primera línea o al menos han demostrado tener eficacia, como es micofenolato o ciclofosfamida. Déjenme pongo el puntero. Aquí está. O ciclofosfamida. Si a pesar de esto hay una enfermedad progresiva, pues podemos hacer una combinación de micofenolato o ciclofosfamida más nintedanib. Si la enfermedad no progresa, se puede continuar con pruebas de funcionamiento pulmonar cada 3 a 6 meses. Hay aquellos pacientes que a pesar de tener tratamiento con micofenolato o ciclofosfamida, suelen seguir teniendo una enfermedad progresiva. Por esos pacientes se va a optar por una de las siguientes opciones de tratamiento. Puede ser una terapia de rescate con rituximab o tocilizumab, que en realidad pues se tiene menor experiencia con este fármaco y tiene resultados contradictorios en cuanto a la función pulmonar. También se puede optar por el trasplante autólogo de células madre,
En el caso de nuestra paciente, uno de los criterios de entrada pues es que no tengan hipertensión arterial pulmonar. Si está presente, pues excluye a los pacientes de un trasplante autólogo de células madre. El trasplante pulmonar pudiera ser una opción, siempre sabiendo que una gran cantidad de pacientes tiene reflujo gastroesofágico y alteraciones gastrointestinales que disminuyen la absorción de los fármacos inmunomoduladores que se utilizan en el trasplante y puede acortar la supervivencia. Y hay pacientes que a pesar de múltiples opciones de tratamiento siguen progresando, persiste fibrosis pulmonar, entonces pues ellos se van a beneficiar de cuidados paliativos en realidad. El seguimiento pues se va a basar en el examen físico cada 3 meses idealmente, tomografía de alta resolución de 6 meses a 1 año dependiendo si el paciente refiere a algo clínico, las pruebas de funcionamiento pulmonar de 6 a 2 meses, al menos durante los 3 primeros años, que es en los que se ha visto que hay mayor progresión. La prueba de caminata de 6 minutos es un factor pronóstico, sin embargo, en los pacientes que tienen esclerosis sistémica está muy sesgada, a diferencia de otras enfermedades del tejido conectivo, en las cuales pues sí se pudiera utilizar. Como nosotros vemos, pues el pronóstico de esos pacientes, la mortalidad a los 10 años es alta, cerca del 40%, y se ha visto que si coexiste hipertensión arterial pulmonar y esclerosis sistémica, sube al 60%. La enfermedad temprana dentro de los primeros 3 años es un factor de mal pronóstico. El grado de afección al inicio por la tomografía axial computarizada, como veíamos, más del 20%, o el patrón NIU, que es de fibrosis habitualmente, traduce un mal pronóstico. El diámetro esofágico, que también se puede visualizar en la tomografía, también es un factor de mal pronóstico. A mayor diámetro esofágico, se ha visto que hay una mayor progresión en la enfermedad pulmonar intersticial. La relación arteria pulmonar aorta 1 a 1 también es un factor de mal pronóstico, y mientras al inicio hubiera una DLCO o una FBC menor, pues también confiere mayor mortalidad. Entonces, a grandes rasgos, nuestras conclusiones pues pudieran ser que estas afecciones, como sabemos, incrementan la morbimortalidad. El conocimiento, a pesar de esto, sigue siendo limitado. Los tratamientos han mostrado ser eficaces, pero con una mejoría modesta en realidad. No hay una estrategia uniforme. Incluso hay un estudio en Canadá donde le preguntaron a los médicos qué tratamiento ellos utilizarían como primera opción y fue muy variable. Algunos votaron por micofenolato, otros votaron por ciclofosfamida y otros prefirieron iniciar tratamiento con rituximab. Siempre considerar que esto necesita un enfoque multidisciplinario entre un médico neumólogo, el reumatólogo y también el médico radiólogo. Es un área de investigación y siguen muchas preguntas sin responder. Y pues es una enfermedad en la cual es difícil realizar ensayos clínicos, pues como ya sabemos es de baja prevalencia e incluso está considerada como una enfermedad rara. Algo que se me pasó mencionar es que cerca del 5% de los pacientes en realidad tienen regresión en el patrón que nosotros visualicemos en la tomografía. Entonces, nuestro objetivo no debe ser tratar de revertir el patrón radiológico que observemos, ya que rara vez regresan a como estuvieron antes. Nuestro objetivo hasta este momento debe ser que la enfermedad no progrese y no condicione mayor deterioro en el paciente. Bueno, pues, y una foto de nuestro centro médico. Muchas gracias, doctores. Yo creo que la presentación fue muy completa, abarcó todos los aspectos y el caso clínico pues es muy interesante. Yo quisiera saber si hay preguntas. Me parece que el doctor Pérez va a derivar las preguntas hacia los ponentes. ¿Esto es así, Mario? Sí, es así. De hecho, muchas gracias a todos. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, Uriel, para poner el código QR? Y les voy haciendo la primera pregunta. La primera pregunta dice, gracias, el caso es muy interesante. Por favor, ¿nos puedes comentar acerca de la supervivencia en estos pacientes? Sí. Bueno, pues la supervivencia va a variar. Si solamente tiene el paciente enfermedad pulmonar intersticial o coexiste con HAP, se ha visto que si ambas coexisten, como lo mencionaba, la mortalidad sube al 60% en estos pacientes a los 10 años. Y si la enfermedad es progresiva, pero solamente tienen
afección intersticial pulmonar, la mortalidad entre los 5 y los 10 años es del 40%. Ok. Otra pregunta. Dice, la pirfenidona, bueno, comenta algo de pirfenidona. Dice, conociendo las múltiples infecciones por bronquiectasias, ¿en qué momento es adecuado aplicar la siguiente dosis de rituximab? Bueno, había algunos estudios que utilizaban al rituximab como una terapia de mantenimiento. En realidad, se hablaba de 6 meses a un año. De hecho, el protocolo que yo leí de rituximab que existía era de 4 aplicaciones anuales. Bueno, cada semana, de manera anual, aplicaban 375 miligramos por kilogramo de peso. En el caso de las infecciones, pues, híjole, ahí es... pues, no sé, César. No, ahí sí no sabría decirle, doctor, específicamente en el caso de infecciones. En el caso de infecciones, jóvenes, una vez superada la infección activa, se puede administrar rituximab si está indicado. De hecho, la contraindicación para rituximab es no debe administrarse en presencia de infección activa. No tendría caso hacer más cambios porque la vida media es de 4 a 6 meses. Si se infectan después de haberlo administrado, ya lo administraste y el efecto va a ser de larga duración. Entonces, me entiendo que la pregunta es, el paciente tenía bronquiectasias infectadas, ¿cuánto te esperas? Te esperas hasta que se le quite la infección activa y ya. Ok, otra pregunta es el papel de la pirfenidona en el tratamiento de la esclerosis sistémica con enfermedad pulmonar intersticial. De estos medicamentos que están aprobados específicamente en esclerosis sistémica, al menos solamente por la FDA está aprobado lo que es el nintedanib. Esta aprobación fue en 2019. Se han hecho algunos estudios con pirfenidona, pero en realidad solamente la mayoría son extrapolados de la enfermedad pulmonar intersticial idiopática. Ok, pues creo que son todas las preguntas, entonces ya les dejé el código, no sé si se alcanza a ver el código de QR. Yo quisiera preguntarles si en algún momento pensaron la posibilidad de darle tocilizumab. Pues, bueno, en realidad no hubo no se pensó tanto en esa opción de tratamiento porque como veíamos, el rituximab o el tocilizumab son terapias de rescate para ese tipo de pacientes. Nosotros optamos por rituximab. Algo que sí vimos en el caso de nuestra paciente, pues es, como les mencionaba, ya predominaba más la fibrosis y en ocasiones, pues el inmunosuprimir más al paciente, pues solamente pudiera incrementar el riesgo de infecciones. Pero como terapia alterna optamos por rituximab. Okay. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Pues para todos los residentes, así como les preguntó Uriel, en uno de los patrones de TACAR salió una neumonía organizada y mencionaba que es raro en esclerosis sistémica. Si pueden contestar dentro del chat todos, ¿en cuál otra enfermedad reumática podría ser más común el patrón de una neumonía organizada en aquellas que afectan pulmón? A ver si algunos empiezan a contestar en el chat ya para cerrar la sesión, para despertarlos un poquito. Doctora Barile, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Dionisio Galarza. Buenas Sí, noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Me da gusto de saludarte, Leonor. Igualmente. La pregunta sería para los residentes, ¿qué opinarían básicamente de utilizar el combo, así como se ha usado el combo de mofetil más tacrolimus en pacientes que a priori sabemos que tienen esta enfermedad es de pésimo pronóstico, como todos sabemos? Entonces, dos consideraciones. Una, primero, el combo de mofetil más tacrolimus como se ha empleado en pacientes con nefritis lúpica. Y segundo,
si no se está empleando demasiado tarde el trasplante autólogo de médula ósea, porque lamentablemente ya cuando dices tú una enfermedad progresiva y refractaria, la probabilidad de éxito es menor. Nosotros en nuestro centro hemos tenido pacientes con afectación pulmonar por neumonía intersticial con escleroderma y hemos empleado con una buena tasa de éxito. De hecho, lo vamos a publicar ya pronto en una revista de trasplantes en general, en conjunto con Hemato, la experiencia con trasplante autólogo en pacientes con enfermedades autoinmunes, algunos de ellos con esta enfermedad. Serían la consideración de los residentes las preguntas y gracias. Y felicidades que fue una presentación de primerísimo nivel. Excelente presentación, los felicito a los tres. Muchas gracias. Pues como veíamos, habitualmente un paciente que no responde a micofenolato o a ciclofosfamida se beneficiaría de agregarle una terapia de rescate, pudiera ser tocilizumab, rituximab o el caso del trasplante autólogo de células madre. Uno de los inconvenientes que se encontró con el trasplante autólogo de células madre es que la mortalidad se incrementaba en el primer año principalmente. Tenía mayores beneficios en cuanto al engrosamiento cutáneo, la mejoría de la capacidad vital forzada y la disnea, pero algo que los limitaba sobre todo a los médicos era el riesgo de infecciones y de mortalidad el primer año, pero es una muy buena terapia para estos pacientes. De hecho, nosotros en nuestro hospital, en Centro Médico Nacional Siglo XXI, hay alrededor de 8 pacientes que se les ha realizado trasplante autólogo de células madre y más o menos en 7 de ellos se encontró un beneficio clínico importante. En el caso de tacrolimus con micofenolato, en lo personal, en los estudios que estuve revisando, no lo encontré como una terapia agregada o de mantenimiento. El único fármaco que ha demostrado ser de utilidad en el mantenimiento es micofenolato o la azatioprina. Gracias. Bueno, ya respondieron, casi todo el mundo respondió miopatías inflamatorias y artritis reumatoide, en donde ciertamente se puede ver, pero solo 2 de ustedes contestaron síndrome de Sjögren. En el simple sí es más frecuente que en AR y en miopatías organizadas, así es que para los 2 que lo contestaron, felicidades. Mario. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Le doy la palabra a la doctora Mónica Vázquez del Mercado para que nos haga la despedida y les agradecemos a los ponentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias Mario por toda la coordinación. Doctora Leonor, no tenemos cómo agradecer, de verdad nos sentimos muy honrados por la aceptación a esta extraordinaria sesión que creo que tuvo una asistencia récord. No habíamos tenido tantos asistentes desde el año pasado. Y bueno, para la audiencia avisar que se inicia también con las sesiones nacionales conjuntas de reumatología pediátrica y el próximo lunes se les enviará la invitación el día de mañana y un recordatorio durante la semana. Se presentará la sesión por parte de la doctora Miriam Méndez Núñez de enfermedad de Behçet. Entonces también aquí digamos en tiempo real para que estén todos atentos. Y pues les agradecemos muchísimo la participación, esta extraordinaria sesión. Felicidades a todos. Mario, mil gracias, doctora Leonor. Un placer, un honor para el Consejo tenerla con nosotros y felicidades a sus residentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, doctora, que esté muy bien. Adiós, Mario. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Ay, hasta luego.